Hubo una época en España en la que nadie podía pronunciar su nombre sin despertar una emoción. Amor, odio, risa, lágrima, rabia, compasión. Todos sentían algo cuando escuchaban Belén Esteban. ¿Tú también creciste viéndola en la tele? ¿Qué sentiste al ver desaparecer a la Belén de siempre? Déjalo en los comentarios. Queremos leerte. Para muchos, era solo un personaje. Una ex. Una colaboradora. Un fenómeno de la prensa rosa. Pero para millones de españoles, Belén era otra cosa. Era una mujer que había sido humillada, manipulada, despreciada, y que, aún así, había conseguido hacerse un sitio en lo más alto, a su manera. Porque Belén no era como las otras. No sabía hablar como las otras. No se vestía como las otras. No actuaba como las otras. Pero Belén era verdad. Y en un país hambriento de autenticidad, eso valía oro. La televisión la convirtió en mito. Pero también en rehén. Años y años de realities, de portadas, de deluxe, de confesiones rotas, de lágrimas televisadas, de enfermedades mostradas al mundo, de traiciones en directo. Todo estaba al servicio del espectáculo. Incluso su dolor. Y durante años, Belén aguantó. Porque sabía que lo hacía por su hija. Por su madre. Por su barrio. Porque sentía que, de algún modo, también lo hacía por la gente. Pero había algo que no soportaba más, ya no tenía control. Sus frases eran editadas. Sus reacciones manipuladas. Sus opiniones distorsionadas. Su imagen ya no era suya. Y fue entonces cuando empezó a desaparecer. Primero poco a poco. Con silencios. Con ausencias. Con respuestas secas. Hasta que un día, no volvió. Y el país se quedó sin su Belén. Los medios lo ocultaron como pudieron. Había miedo. Porque sin Belén, el andamiaje mediático se tambaleaba. Porque Belén era una industria en sí misma. Pero la mujer detrás del personaje ya no quería seguir. No podía. No debía. Se sentía vacía. Traicionada. Explotada. Y sobre todo, irreconocible. Se retiró. En silencio. Sin platós. Sin despedida. Sin homenaje. Solo se fue. Como se van los que ya no le deben nada a nadie. Durante meses, nada. Ni un post. Ni un directo. Ni una aparición. Nadie sabía. Nadie hablaba. Nadie filtraba. Hasta que un día, alguien vio algo extraño en el centro de Madrid. Un Ford Truck rosa fucsia. Decorado con luces LED. Música flamenca de fondo. Un logo con la cara de Belén, sonriendo, guiñando un ojo, sosteniendo una porra bañada en chocolate. Al principio pensaron que era una broma. Una performance. Una campaña de alguna marca. Pero no. Era ella. Belén. De verdad. En carne, hueso y delantal. Estaba sirviendo churros. Y no lo hacía por show. Ni por ironía. Lo hacía porque quería. Porque lo había soñado. Porque era suyo. Ese día nació Churro Rilnis. Y con él, nació una nueva Belén. Ya no era colaboradora. Ni personaje. Ni mártir. Ahora era empresaria. Artista callejera. Mujer libre. La noticia voló. Las redes colapsaron. Las cámaras llegaron. Las colas crecieron. Y, por primera vez en mucho tiempo, Belén no necesitaba de la televisión para ser relevante. Cada churro tenía historia. Cada nombre era una puñalada dulce. El Jesulín, largo, vacío, pretencioso. El Andreíta, perfecto, pero escaso. El Jorge Javier, oscuro, con relleno que quema. El Sanchís, crudo por dentro, falso por fuera. El Campos Legacy, muy decorado, pero indigerible. Y luego estaban los especiales. Churros deluxe. Porras realities. Ediciones limitadas como Yo por mi freidora Matu o croquetas sin traición. Belén se convirtió en algo más que vendedora. Era símbolo. Era mensaje. Era memoria viva. Los domingos organizaba eventos. Cantaba. Improvisaba. Leía fragmentos de cartas nunca enviadas. Una vez, con lágrimas en los ojos, las franquicias empezaron a llegar. Primero fue Valencia, luego Málaga, Sevilla, Bilbao. Cada ciudad se convirtió en un pequeño altar dedicado a la nueva etapa de Belén. No era una expansión comercial. Era un movimiento. Una red de cariño callejero. Una extensión emocional de todo lo que ella había sembrado durante años en la televisión, ahora floreciendo en las aceras. Pero Belén no delegaba. No se convertía en una jefa lejana, ni en una empresaria encerrada en una oficina acristalada. Ella quería seguir en la calle. Tocando a su gente. Sirviendo churros con la mano. Escuchando las historias que no salen en la tele.
mirando a los ojos, escuchando sin interrumpir, sin pinganillo, sin cámaras, solo verdad. Cada día, una señora mayor se acercaba con un ramo de flores envuelto en papel de periódico. No eran rosas ni tulipanes. Eran claveles del barrio, del mercado, de la tierra. Y Belén los colocaba al lado de la freidora, como quien pone una medalla. Cada semana, una madre soltera le daba las gracias. Le contaba que su historia le había salvado en algún momento. Que verla en la tele le hizo sentir que no estaba sola. Que también se puede salir adelante. Y Belén la escuchaba. La abrazaba. Le regalaba una porra con extra de azúcar y le decía: «Cariño, tú puedes con todo. Como todas nosotras». Cada tarde, un adolescente se le acercaba con timidez, con la cara entre vergüenza y ternura. Y le pedía consejo. No sobre fama. No sobre televisión. Sino sobre la vida. Sobre cómo aguantar cuando todo se cae. Sobre cómo levantarse sin que nadie te aplauda. Y Belén lo miraba serio, como si el mundo se detuviera, y le respondía: «Con dignidad, cariño. Con dignidad y con la cabeza alta. Aunque estés por dentro rota». Porque sin saberlo, Belén se había convertido en faro de los caídos. En madrina de los vulnerables. En santa popular sin altar ni templo. Su altar era el camión. Su templo, la calle. Su misa, cada oración servida con cariño y palabras que no necesitaban guión. Mientras tanto, en las plantas altas de las televisiones, el teléfono ardía. Netflix quería su historia. Amazon le ofrecía millones. Movistar soñaba con una docuserie de 6 capítulos. Incluso TVE, esa misma que no la quería cuando se rompía en pantalla, ahora le rogaba un regreso limpio, controlado, blanco. Pero Belén ya no estaba para contratos. Ya no se vendía al mejor postor. Ya no necesitaba la televisión para existir. Porque ella había encontrado algo más poderoso que una cámara, el respeto propio. Ahora negociaba consigo misma. Con su conciencia. Con su paz. Con ese espacio que durante años le fue robado a base de exclusivas y portadas. Ahora el guión lo escribía ella. Y solo ella. Y cuando un periodista de esos que van de cultos le preguntó con ese tono condescendiente: «¿Te has retirado ya del show business?», Belén no se inmutó. Se limpió las manos en el delantal. Le miró a los ojos. Y respondió con una sonrisa calmada, como quien ya no necesita demostrar nada: «No, cariño. Yo no me he retirado. Me he liberado». Hoy Belén vive entre harina, chocolate y porras. Pero también entre respeto, cariño y dignidad. Se levanta temprano. Compra el aceite. Revisa los pedidos. Habla con los proveedores como una señora del barrio. Y cuando algo falla, no grita, respira. Escribe nuevas recetas en una libreta que ahora está manchada de masa y lágrimas secas. Recetas con nombres que son pequeñas venganzas, homenajes o bromas íntimas. A veces canta sola en voz baja mientras fríe. Otras, baila con los clientes. Un niño. Una señora. Un señor mayor que le recuerda cuando salía con Jesulín. Pero siempre ríe. Siempre. Porque por fin, nadie le dice lo que tiene que hacer. No hay guión. No hay dirección. No hay corte a publicidad. Solo ella. Y si algún día vuelve a la televisión, porque puede que vuelva, no será como antes. No será al servicio del show. No será como carne de cañón. Volverá en sus términos. En su forma. Con su voz. Con su verdad. Porque Belén ya no es una colaboradora. Ya no es una tertuliana. Ya no es una víctima. Belén Esteban es una institución. Una leyenda popular. Una figura cultural. Una metáfora viviente de la España que lucha, que cae, que llora, que resiste, y que un día dice: «Hasta aquí». Y como ella misma dice, mientras da la vuelta a una porra bien frita, con el aceite burbujeando como si fuera música: «Yo no he dejado la tele. La tele me dejó a mí. Pero la calle sigue conmigo. Y del corazón del pueblo, no me saca ni Dios».